Hermanos, Dios les bendiga. Les saludo con mucho afecto, con mucho cariño y agradezco al Señor la constancia que han demostrado al tener estos estudios semana tras semana de Caminando con Jesús un año. Y gracias a Dios, hermanos, pues tenemos esta ocasión el estudio número 18. Parece que vamos avanzando muy bien. Espero en el Señor que no se vayan perdiendo los estudios, que los vayan estudiando posteriormente. Si es que usted ha estado un poco desfasado en su lectura, le invito a que retome esta disciplina. Generalmente, hermanos, uno va notando que conforme va pasando el tiempo, cada vez son menos hermanos los que siguen los devocionales, los que siguen los estudios, pero a pesar de ello, creo que es muy bueno recordarles que este compromiso que hacemos, pues es, por supuesto, con el Señor, pero también el estudio está reservado para que usted en el momento en que lo desee lo pueda estudiar, quizá con su grupo, quizá de forma solitaria. Lo importante es que no permita que el calor por el Señor se apague, no permita que las cosas tomen otra dirección como el desánimo, por ejemplo, o simplemente el descuido, que eso es muy peligroso. Y bueno, hemos estudiado mucho acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado, por supuesto, de las circunstancias que rodean a nuestro Señor Jesucristo, de ciertos personajes que también acompañan a nuestro amado Salvador, como es el caso de los apóstoles. Y el estudio de esta tarde, en esta ocasión, trata acerca de Juan el Bautista. Creo que tenemos una gran fijación en la persona, en la figura de Juan el Bautista, porque pues es el primer personaje que nos presenta los evangelios. Es bastante notorio cómo Juan el Bautista es sumamente importante para presentar a la persona de Jesús. Y sin duda, hermanos, entender su persona, entender su ministerio nos ayuda también para entender el ministerio de Jesucristo. Pero para ser muy francos, muy pocas veces meditamos en la vida del Bautista, muy pocas veces meditamos en su ministerio, a veces solamente de pasada o a veces solamente lo mencionamos en especial en su conexión con el bautismo de Jesús o por ejemplo cuando el Bautista duda de nuestro Señor Jesucristo y manda a preguntar si Él es el Mesías o tendrán que esperar a alguien más. La persona del Bautista, no obstante, genera muchísima curiosidad debido a ciertas teorías que se han manejado respecto a su vida, respecto a su educación, y por supuesto que no vamos a profundizar. Estos estudios no pretenden ser profundos, exhaustivos, sino más bien que nos ofrezcan un panorama para entender el trasfondo del Nuevo Testamento y así comprender, por supuesto, lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, algo que tenemos que reconocer, amados míos, es que del Bautista, perdón, realmente tenemos muy poca información, debido a que vemos el Evangelio de Lucas, el anuncio de su nacimiento. Tenemos esta historia extraordinaria que se nos narra en Lucas, cuando, recuerda usted, los padres de Juan Bautista nos dicen que ya eran muy ancianos y que también, bueno, pues Elizabeth, su madre, tenía problemas para engendrar, era estéril. Pero para gloria de Dios, bueno, pues el Señor se les manifiesta a través de un ángel, específicamente a Zacarías, y solamente nos quedamos en el Evangelio de Lucas cuando nace el Bautista. Y hay un salto prácticamente hasta la edad adulta, de la misma forma en como a veces podemos tener la información de nuestro Señor Jesucristo. Hay un salto, aunque Jesucristo sí se nos narra, por ejemplo, lo que ocurre cuando él tiene 12 años y sus padres lo llevan al templo, pero de Juan el Bautista no tenemos mayor información. Hay un salto prácticamente cuando nace hasta cuando los evangelios nos presentan como el Bautista. Y de hecho así se le va a conocer como Juan el Bautista. Y por esta razón, hermanos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros conocemos del Bautista,
Es lo que nos brindan los evangelios, porque también tenemos que reconocer que no hay muchísimos escritos respecto a este personaje. Si usted busca una bibliografía, no va a encontrar en específico un libro, un texto que nos hable ampliamente del Bautista, aunque sí nos van a hablar, por ejemplo, de pues, las predicaciones de él, nos van a hablar, por supuesto, de este grupo al que se piensa que él pertenecía, pero no hay en concreto algo que nos diga esto es lo que pudo haber hecho el Bautista. Por esta razón, en esta sesión, en este estudio, vamos a abordar la historia del Bautista de forma bastante general. Y lo que más vamos a abordar, hermanos, y saben ustedes que esto lo hacemos también con otros estudios, es el nexo que tiene y comparte con nuestro Señor Jesucristo. Cómo es que el Bautista se comprende o se entiende también desde la óptica de Jesús como el Mesías, y el Mesías se entiende de alguna forma también con la llegada del Bautista. Entonces, vamos a estudiar esta relación, vamos a estudiar este ministerio del Bautista, repito, con su nexo con nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos que mencionar es, por supuesto, el hecho extraordinario de su nacimiento. Recordemos que el Evangelio de Lucas comienza narrándonos la historia de un sacerdote llamado Zacarías, al que se le anuncia que su esposa, va a dar a luz. Este acontecimiento es muy especial y muy raro en las escrituras. De hecho, solamente usted recordará un personaje en el Antiguo Testamento que es Sansón, que también es anunciado por un ángel. Tenemos el Bautista, que es anunciado por un ángel, y Jesús, que también es anunciado por un ángel. Según estas circunstancias, el nacimiento, Juan era un nazareo. Se puede entender esto porque pues era alguien especial que había sido dedicado desde su nacimiento. Eh, Quiero leerles Números capítulo 6, versículos 1 al 12 para comprender en qué consiste esta idea del nazareo. El nazareo era una persona dedicada a Dios al 100%, pero vamos a leer de forma más concreta qué dice el texto en Números capítulo 6, versículos 1 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, hablan los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta era una costumbre en el Antiguo Testamento acerca de hombres y mujeres, como lo menciona el texto bíblico, que eran especiales, eran apartados para el Señor, eran apartados para un servicio especial al Señor. Y entendemos que Juan Bautista, por supuesto, tuvo también estas características debido a su nacimiento. Esto hacía que Juan fuese desde su nacimiento un hombre especial para Dios, porque se entiende que va a ser dedicado o fue dedicado para servirle. Y creemos que esto es así debido a dos razones. Por un lado, ya mencionamos lo que es este hecho milagroso del nacimiento, de la anunciación, mejor dicho, por parte de un ángel, pero también tenemos que recordar que el padre de Juan Bautista era un sacerdote. Y es posible que siendo su padre un sacerdote, también Juan se preparase para asumir una posición similar, es decir,
Es muy probable porque los niños eran educados desde pequeños para asumir el puesto, el trabajo, el ministerio del padre. Entonces, era probable que una vez crecido, Juan Bautista debería de haber sido sacerdote. Pero encontramos que en el Nuevo Testamento Juan Bautista no asumió esta responsabilidad. No fue una persona conocida por ser sacerdote. De hecho, ya no tenemos información de sus padres, suponiendo, por supuesto, que todavía viviesen, ya serían muy ancianos, aunque pues la probabilidad puede decir que es muy probable que cuando Juan Bautista fue creciendo, bueno, sus padres murieron porque, repito, ya eran muy ancianos. Ahora bien, hay una teoría que se maneja dentro de los estudios bíblicos con respecto a la persona de Juan Bautista y es la siguiente. Se cree que Juan Bautista perteneció a un grupo llamado los Esenios. Es probable que usted, perdón, es probable que usted haya escuchado acerca de este grupo llamado los Esenios. Y esto particularmente gracias a las excavaciones que se llevaron a cabo en la década de los 40 en las cuevas de Qumran. Usted seguramente habrá escuchado esa historia arqueológica. Y bien, ¿qué eran los esenios? Bien, es muy largo de decir que eran los esenios, pero déjeme decirle algo muy breve. Los esenios particularmente era un grupo que clamaba por una separación social y una búsqueda de la pureza, así como la observancia de la penitencia y la renuncia por lo material. En pocas palabras, los esenios eran un grupo religioso. Así como había fariseos, que eso ya lo hemos estudiado, así como había saduceos, también había esenios. Los esenios eran todavía más radicales que los fariseos, aunque los esenios no se dejaban guiar tanto por la ley como los fariseos. Los esenios enfatizaban mucho más en la pureza, aislándose de la gente y yéndose a retirar a lugares desiertos o a lugares alejados. Esta es la razón por la cual las minas de Qumran son bastante famosas, porque si usted ha escuchado noticias o ha visto documentales o ha leído algunos libros al respecto, pues las cuevas de Qumran están cerca del Mar Muerto, donde prácticamente no hay ciudades, no hay lugares donde la gente pueda vivir. Incluso le quiero mostrar un mapa para que usted se dé cuenta que los esenios se piensa que fueron a vivir cerca del Mar Muerto, al desierto prácticamente de Judea. En el desierto de Judea se establecieron algunos de ellos. Ahí tenemos una pequeña señalítica que dice Cuevas de Qumran, a la orilla del Mar Muerto. Y se piensa, se cree, es probable que Juan Bautista haya sido parte de este grupo. Es probable que Juan Bautista haya simpatizado con este grupo y este grupo le haya enseñado en algo. Y es que los esenios, hermanos, realmente han despertado muchísimo interés gracias a lo que son los descubrimientos de las cuevas de Qumran y han sido ahorita objetos de estudio. Hay muchísimos libros que hablan al respecto de los rollos del Mar Muerto, hablan acerca de este grupo de los esenios. Hay muchísima información respecto a esto gracias a los hallazgos de estos rollos y por esta razón se piensa que es probable que el Bautista haya sido parte de ellos. Ahora bien, hay que ser muy francos y no hay una certeza, hermanos. Esto solamente es una teoría. No hay certeza de si el Bautista estuviese con este grupo. Pero, ¿por qué pensamos o por qué decimos que es probable, y quiero enfatizar esa palabra, por qué es probable que el Bautista haya sido parte de los esenios? Bien, por la descripción que se nos da en los evangelios. Los evangelios, cuando nos describen al Bautista, nos dan una ligera sospecha de que es muy probable que él haya pertenecido a este grupo. Fíjese cómo lo describe el Evangelio de Marcos. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Y esto qué tiene que ver? Bien, recuerde que los esenios eran un grupo religioso bastante radical que enfatizaba muchísimo en la purificación, ojo a esa palabra, a la santidad
y a la renuncia por la relación social con las demás personas. Se aislaban ellos y por eso se dice que también Juan Bautista predicaba en el desierto. Cuando él habla, por ejemplo, citando a Isaías, dice, yo soy una voz que clama en el desierto, porque literalmente estaba en el desierto. Su comida consistía, como lo vemos en la escritura, de langostas y miel silvestre, porque él no quería contaminarse con la comida que la gente comúnmente ingería. Y esto, por supuesto, hermanos, es un argumento que le da a muchos estudiosos la idea de que muy probablemente el bautista haya sido esenio. Pero vamos a ir a una segunda característica del bautista, la cual por supuesto es su título, su bautismo. Recuerden que al bautista de hecho se le conoce por su principal acción, que era la de bautizar a todo aquel que se acercase a él en actitud de arrepentimiento. Y por ello a Juan casi no se le va a relacionar con el judaísmo tradicional, es decir, con este judaísmo que va al templo, con este judaísmo que da sacrificios, con este judaísmo que obedece las reglamentaciones. Si nos detenemos a leer y a estudiar los sermones de Juan, se va a dar cuenta que Juan no hace énfasis en la ley, no hace énfasis en el seguimiento de rituales, no hace énfasis en el templo, sino más bien él hace un énfasis especial en el arrepentimiento y en el volver a Dios y por supuesto en el bautismo. ¿Recuerda usted que le había dicho que los esenios enfatizaban muchísimo en la purificación? Esta también, por supuesto, es una base para pensar que el Bautista era esenio, porque él enseñaba esto del bautismo para arrepentimiento. Ahora, tenemos que acotar algo muy importante. Realmente el Bautista, Juan el Bautista, no era el único que llevaba a cabo esta práctica. De hecho, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo se había convertido en una práctica adicional, pero fíjese que esto era limitado para los gentiles que querían convertirse al judaísmo con la intención de demostrar su purificación ante Dios. Es decir, el bautismo representaba ciertamente una purificación, un lavamiento, un arrepentimiento, una búsqueda hacia el Dios verdadero. Pero esto era hecho por los gentiles que simpatizaban con el judaísmo y querían verdaderamente convertirse. Antes de proceder a la circuncisión, los gentiles se sometían a este lavamiento, a esta purificación, que era algo ritual. Pero lo extraordinario del bautista, y es aquí donde sí es distintivo, es que el bautista no lo va a aplicar hacia los gentiles, sino a los mismos judíos. Y esto es algo bastante particular e interesante. El bautista no se va a dedicar a predicarle a los gentiles. De hecho, nosotros leemos en las escrituras que él hablaba a orillas del río Jordán y que él predicaba pues prácticamente a los judíos. Es cierto que por allí se nos narra que algunos soldados de repente llegaban con él y el bautista les decía, confórmense con su salario, pensando que quizá estos soldados fuesen romanos, pero lo extraordinario aquí es de que el bautista hace un énfasis de bautizar a los judíos. Y esto es un pequeño adelanto a lo que va a venir con el Evangelio. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Cristo viene, dice el Evangelio de Juan, Él viene a los suyos, pero los suyos no lo reciben. Entonces el llamado se amplía. Y ahora está establecido que uno es salvo no mediante la raza, sino más bien mediante el arrepentimiento o mediante la gracia de Dios que nos da el arrepentimiento. En el Bautista, por supuesto, esto quiere decir que la raza no era suficiente para ser salvo. Pero también tenemos que acotar algo, hermanos. El bautismo de Juan, y él mismo lo decía, no tiene intenciones salvíficas. Él decía, yo bautizo con agua, no es, de alguna forma, él podría decir, o eh, podríamos parafrasear sus palabras diciendo, bueno, realmente mi bautizo es solamente simbólico, no tiene gran poder regenerador, pero es un símbolo que sucede en el interior del corazón. Y por esta razón, al bautismo de Juan se señala que estaba acompañada por su predicación. Y su predicación estaba contenida de un llamado de arrepentimiento,
y su humildad. Y esto hace que Juan Bautista haya sido considerado como algo similar a Elías, algo similar Elías, eh, que Elías de alguna forma representa desde el Antiguo Testamento. Y nosotros entendemos que incluso algunos llegaron a relacionarlo con este profeta, con Elías, y también de alguna forma con Isaías, por cierto. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 23, el Juan Bautista dice de sí mismo, dijo, yo soy la voz de uno de que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, tenemos estos dos elementos importantes en Juan el Bautista. Por un lado, el acto del bautismo, pero antecedido por su predicación. Su predicación es importante, es directa, es de hecho bastante ríspida. Es algo muy particular que él menciona generación de víboras, por ejemplo, algo que por supuesto nuestro Señor Jesucristo no se dirigía así, pero la personalidad del Bautista hacía que fuese un hombre bastante radical. Y vuelvo a mencionar, hermanos, esto da pie a pensar, a sospechar que el Bautista, con mucha probabilidad, era parte de este grupo de los esenios. Refrendemos, hermanos, algo que, aunque ya lo mencioné, creo que vale la pena mencionar y subrayar. El bautismo del Bautista no tenía poder regenerador, pero era un símbolo que usaba para invitar a una pureza de vida, al cambio y a la renuncia al pecado. Y lo importante es de que su bautizo señalaba a Cristo. Y esto es algo sumamente importante. Cuando Juan Bautista dice, yo bautizo con agua, pero vendrá alguien que bautice con fuego. Y es aquí, hermanos, donde tenemos la tercera característica de Juan el Bautista o de su ministerio. En tercer lugar, Juan preparaba terreno para el Señor. La persona y figura de Juan Bautista se concibe como un personaje que entiende perfectamente cuál es su rol dentro de la historia salvífica de Dios. Incluso cuando llega un momento en que Cristo está empezando a su ministerio y está empezando a crecer en popularidad, la respuesta del Bautista con humildad es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y esto, mis amados, es algo extraordinario en la persona del Bautista porque lo que más debemos distinguir de su ministerio era la presentación oficial de Jesús como el Mesías esperado. Entendemos, hermanos, que Él, según el Evangelio de Juan, es el que presenta a Jesús y llama a que la gente le siga a Él. He aquí el Cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la confirmación del Bautista y la gente empezó a seguir a Jesús. Vamos, algunos de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. Algunos de los discípulos de Juan, evidentemente, siguieron con Juan, pero algunos sí llegaron a ser discípulos de Jesús. Por eso se recoge su testimonio como verdadero y como una prueba de que Jesús era aquel de quien habían anunciado los profetas. Permítanme leerles un extracto del Evangelio de Juan, capítulo 1. Es un texto algo largo, pero vamos a ver qué es lo que pensaba Juan Bautista respecto de sí mismo y respecto de quién era Jesús. Versículo 19 al 28 dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí tenemos entonces, hermanos, la concepción del propio Bautista de sí mismo. Dice, yo no soy el Mesías, yo soy una voz que clama en el desierto, yo soy la voz de alguien que anuncia prácticamente aquel que viene y que está entre vosotros, dice Juan. Para el Bautista, lo más importante era el bautismo, por supuesto que llamaba arrepentimiento, y la predicación del Mesías. Y aquí hay algo sumamente importante e interesante. Juan siempre consideró su ministerio como temporal y como alguien que servía para presentar precisamente al Señor, para presentar precisamente a Jesús. Seguimos leyendo el texto de Juan, ahora versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Wow. Juan Bautista, sin duda alguna, tenía una madurez espiritual profunda, tremenda, de que él era solamente un instrumento que servía como puente para presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, no decimos que Juan Bautista estuvo carente de errores. Quizá uno de los más lamentables es el que se comete, y quizá el único, porque no hay, como dije, una gran y amplia descripción de su vida. Pero una de las cosas que se señalan del Bautista como ser humano son las dudas que tuvo hacia el final de su vida con respecto a la persona de Jesús. Recordarán ustedes que él manda a sus discípulos a preguntarle si Jesús era aquel de quien esperaba. Y es probable que esta duda se cerniese sobre él porque recordemos que cuando Juan el Bautista hace esta pregunta, él se encuentra en la cárcel y probablemente ya con una sentencia de muerte. Juan Bautista, como cualquier ser humano, hermanos, tuvo esa duda, pero creemos que gracias a que hizo esta pregunta y no se quedó con la duda, y sus discípulos volvieron con la respuesta, Juan Bautista murió con la fe de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El texto que dice acerca de su duda está en Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Sin duda, amados, pues esta es una respuesta que aunque no es muy abierta, no dice, sí, yo soy, pero es para invitar a Juan a depositar su fe en él, depositar la fe en el Señor. Decirle, Juan, lo que está diciendo Jesús es, tu trabajo ha terminado. Porque recordemos que Juan tenía esta conciencia de sí mismo, mi trabajo es presentar el Mesías. Y obviamente cuando está a punto de morir tiene dudas porque él dice, ¿realmente cumplí? ¿Realmente presenté al Mesías o me equivoqué? Es algo muy natural en un ser humano el dudar en un momento de gran necesidad, pero para gloria de Dios, Juan Bautista en estos momentos es recordado como un hombre no solamente santo, sino como un hombre y una pieza importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Y con esto, hermanos, terminamos este breve estudio acerca de la persona del Bautista. Vamos a repasar algunas ideas generales. En primer lugar, recordemos que Juan Bautista creció como un hombre de Dios preparado a servirle. Desde pequeño fue educado para andar en los caminos del Señor. Desde pequeño fue entrenado probablemente para ser sacerdote. No lo desarrolló, pero sí se convirtió en un profeta. En el primero, de hecho, después de 400 años de silencio, que usted recordará con Malaquías se cierra el profetismo del Antiguo Testamento y Juan inaugura el Nuevo Testamento siendo el primer profeta. Número 2, su bautismo o su bautizo era un símbolo para llamar al arrepentimiento y la pureza delante de Dios. Él consideraba que su bautizo era solamente eso, un signo, un símbolo, pero también es importante mencionar que la predicación acompañaba este mismo. Y finalmente, hermanos, me parece el punto más importante. Recordemos que el ministerio del Bautista preparaba el terreno para que Jesús fuese confirmado como el Mesías ante la gente, porque el testimonio de Juan es importante para entender cómo Jesús fue concebido como el Señor. Y hermanos, pues si usted está más interesado en el tema de los esenios, hay muchísimos documentales. Tengo algunos libros en PDF que probablemente le pudiesen interesar y si usted desea, con mucho gusto lo compartimos con usted. Escríbanos al correo, ya sabe cuál es el correo, divino.salvador@gmail.com. Creo que sí lo dije bien. Si no, verifíquelo, hermano. Está en la descripción del video. Y esperamos, amados, que el Señor les halle en ricas bendiciones. Nos vemos la próxima semana.